Buenas tardes, aquí ahora Espacio de Arquitectos, programa 104, estoy con mi gran amiga Cecilia Martínez, arquitecta, paisajista. Nos vamos a adentrar en un mundo de el verde. El verde, el maravilloso mundo de la naturaleza. Yo soy una enamorada, así que ante todo te quiero agradecer la invitación. La verdad No, al contrario, va a ser un gusto. Vamos a disfrutar un programa interesantísimo. Vi que hiciste unos PowerPoint realmente muy lindos. ¿De qué vamos a desarrollar? A ver. Vamos a ver en primer término que uno pone material vegetal para no confundir poniendo plantas, llamando plantas. Y en arquitectura también las plantas son las losas. Entonces, material vegetal, pero un material muy especial, porque está vivo. Por eso me alquilaste la variable tiempo. Claro. Porque vos cuando haces cuando vos haces un diseño de un espacio exterior, de un paisajismo, en realidad tenés que contemplar la variable del tiempo y el desarrollo de las especies. Exactamente. Bueno. Cuando se termina una obra, es el momento en que uno entrega al comitente la obra, pero en sí la obra la termina el tiempo, las condiciones climáticas, la naturaleza, y también se parte de la buena elección de las plantas que elegimos. Y del riego, porque la gente se olvida que necesitan agua. Sí, fundamental. Yo en estos momentos no estoy haciendo obras que no acepten hacer el riego. Porque es un punto después, con el tiempo uno termina una obra en perfectas condiciones, y si la persona se fue 3 días y no regó en pleno verano, no es que hubo un problema en el trabajo. No, hubo un problema que la planta no vivió. No le tiraron agüita. Claro, entonces bueno, a través del tiempo ya hace años que para mí, y aparte, por otro lado, el tema de la preservación de los recursos naturales. Con un riego, sea automático o manual, que uno abre una llavecita, la planta recibe el riego que necesita. Si estamos con la manguera, o desperdiciamos agua o le damos de menos. Entonces, también algo que ayuda a la preservación de un recurso tan fundamental como el agua. Entramos en hay mucho material para ver, ¿dale? Sí, sí. Mi amigo Tazzoli, ¿cómo anda usted? ¿Puede pasar el primer PowerPoint que hizo la señora? Ya acá le pasás los datos, bueno, importante, porque ella acá me ha puesto su página web y sería su Instagram, ¿puede ser? Sí, es Instagram. Por cualquier consulta, cuando miren el programa, se pueden remitir aquí. Dale, adelante. Bueno, acá es un ginkgo, ¿no? Que uno, si planta un gran ejemplar, vemos el que tiene las hojas verdes. Eso es un gran ejemplar, pero desarrollado durante unos cuantos años. Tiene un crecimiento muy lento. Tiene crecimiento muy lento, pero después vemos, cuando está en otoño, todo amarillo, mira el desarrollo que tiene. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando elegimos una planta va a tener un desarrollo. Por eso es tan importante conocer el material vegetal. Después tenemos otra que es del jacarandá, que se consigue en... Pasame la otra, por favor, Jorge. Qué hermoso que es el jacarandá, por Dios. Claro. Te aclaro que la otra especie que pasaste recién es mi árbol preferido. Y sí, aparte es como un dinosaurio. Ha sobrevivido Hiroshima. Años, sí, cualquier cosa. 4.000 años, 4.000 sí. Aparte años. ha sobrevivido a la bomba de Hiroshima también, así que es como un árbol sagrado. Y es nuestro árbol. Sí, sí. Pero tiene un crecimiento espectacular. El tema es que cuando es joven sufre con las heladas, por eso después es importante ir aclimatándolo, si vamos a tenerlo en un lugar que haga bajas temperaturas. Pero observa que en la foto chiquita está plantado y es un tronquito chiquito. No, pero entonces, tiene un porte importante. Tiene un porte muy importante. Entonces hay que elegir de acuerdo al lugar, porque si no la planta, aparte después si plantamos plantas que desarrollan más grande que el lugar, lo que vamos a hacer es tener que
podarla mutilarlas. Sí, y eso pasa a ser enfermedades para la especie, ¿no? Si querés pasar. Aparte es importante también tener en cuenta las formas, que ahora después la vamos a ver. Este es un estanque que hice hace un tiempo en Cañuelas, unos cuantos años. Después... era como estaba y lo otro es como quedó. Y después, con el paso del tiempo, porque mi clienta después de unos 3 años me invitó a almorzar y pasar el día con ella, entonces saqué foto porque hay unos arbustos, tenía una isla ese estanque y tenía una playita, entonces bueno, ya se ven en la otra foto también el desarrollo de las plantas acuáticas, todas las plantas que estaban en la isla que... Acá como el diseñador tiempo te completó el trabajo, digamos. Claro, así que eso es sumamente importante y aparte, bueno, vemos si realmente se armó. Aparte es una clienta que recuerdo mucho porque me llamó, tenía un campo en Cañuelas muy grande y me llamó para que le elija una fuente. Y yo digo, acá una fuente está fuera de escala. Está fuera de escala. Entonces me tocó el brazo y me dice, haz lo que quieras. Y le hice ese diseño. Y quedó... es decir, tenía una isla con parlante. Qué lindo que está. Una belleza. Está muy bueno, te felicito, que está precioso ese lugar. Sí. ¿Qué es esto? Y este es un estanque con un arroyito y una cascada en Caballito, un lugar chiquito. Y esto es cuando lo terminé. Después se fueron armando, si querés, yo soy una estudiosa de los saltos de agua. Cuando me iba de vacaciones vivía sacándole fotos a los, ¿viste? Las piedras, ¿Cómo te generaban el salto? Claro. Y ahora en la próxima lo vamos a ver. Jorge, después de un tiempo. Otra, por favor. Ahí está. ¿Esto es un terreno chico? Sí, muy chico. Después acá no se ve el estanque, pero el estanque, es decir, hacia atrás está una cascada que simula salir de una pared y después está el estanque adelante. Y había un puentecito para pasar de un lugar a otro. El título que le pusiste a esta charla fue el manejo de los materiales vegetales en el diseño de los espacios exteriores, ¿no? No, interiores no. Exteriores e interiores. Claro. Pero es importante que uno vaya viendo que cuando elige el material vegetal, ahora lo vamos a ver en las próximas, cuando uno va a visitar una obra, es como que tiene que decodificar el lugar, ¿no? Interpretarlo. Acá me habían pedido un jardín comestible. Abajo está el terreno y lo quise enmarcar entre los dos árboles que hay en el fondo, en lo que era el cultivo. Entonces de ahí salió después el diseño. Pero es importante cuando uno elige las plantas, no solo la parte estética, sino también ver el desarrollo. Si querés ir pasando... Pero a ver, este es un seminario que vas a tener que dar esta semana en la Mutual. El de jardines comestibles, sí, el jueves empezamos, que es muy, muy interesante, que sería con todo lo que es otoño-invierno, ¿no? Y vemos también lo que es... ¿Y esto qué es, Ceci? Esta es la casa de Tomás Joffre en Tomás Joffre, ¿no? Porque acá lo que yo quiero que vean es el tema del paso del tiempo y también la interpretación del lugar. A mí me gusta ver qué es lo que me encuentro, porque es un desafío también, ¿no? No soy de pasar con la topadora y barrer todo. Esa era una pileta que estaba al costado de la casa y que se veía desde adentro. Entonces lo convertí en un estanque para no sacarla, ¿no? Porque el que vino antes que yo, hace un montón de años, lo había visto y lo había ubicado espectacular, estaba muy bien ubicada. Entonces ya no se iba a usar como pileta. Pero lo utilizaste como un estanque. Sí, hasta la bañera de Tomás Joffre pasó por un lugar. Y acá lo quise poner para ver que uno puede rescatar e interpretar el espacio.
Esto es era, pues San Isidro Home, ahí cerca del Marín, en San Isidro. Esto es con lo que me encontré. Y yo digo, es un ceibo pobrecito que no estuvo cuidado. Mutilado, pobrecito. Sí. Si querés pasar. Entonces hice un diseño de un estanque. Al costado iba a haber un cafecito con un deck. Y para hasta que se recuperara el árbol, lo que hice, lo pensé, era implantar orquídeas y bromelias que son epífitas, como para darle una nota de interés al árbol hasta que lo pudiera recuperar. Si querés avanzar, ahí es cuando lo hicimos. Empezaste el trabajo. Sí. Y aparte se aprovechó hasta pues estaba torcido el tronco, pero después se compensó con el poste que sostenía la vela que se colocó sobre el deck. Y se armó el espacio. Y además, qué forma rara te tomó el ceibo, ¿no? Sí, sí. Por eso muchas veces... Tenés que adecuarte al lugar. Claro. Y aprovecharlo, porque si te das cuenta también se compensó. Acá esto es biogénesis sobre la Panamericana, ¿no? Que a veces la vegetación no solo tiene una función estética o arma el paisaje, sino que en este caso lo que se necesitaba era aislarla de los ruidos y la contaminación de la autopista. Entonces se colocó toda esa pantalla de árboles por delante y después... ¿Qué especie es esta la que colocaste? Taxodium, porque el suelo era muy, muy anegado. El taxodio crece en suelos anegados. Y después se hicieron 2 tiras de arbustos, que ahora yo paso y los veo podados, pero se ve que todavía siguen. Pero la idea era que estuvieran. Claro, y que taparan. Así que es importante también que la repetición de elementos en los espacios, ¿no? Por ejemplo, acá están esas palmeras Robellini que se daban en todo el jardín. Porque también cuando uno repite elementos es como que se lee el conjunto y no es una acumulación solo de plantas. Este es un jardín muy particular. Y otra cosa que quería remarcar, este fue un cliente que digo que es francés y que tienen ya la cultura del espacio verde. Él llamó al arquitecto y a la semana me llamó a mí. Y entonces empezamos a trabajar con el arquitecto en conjunto. Y un día hablando con el arquitecto me dice, mira, me dijo que no quiere aire acondicionado en la casa. Le digo, bueno, correme todo el proyecto 8 metros, que es del lado que daba al oeste. Uh-huh. Le digo, porque así puedo hacer un buen macizo de árboles y tapar el sol del oeste, que es el que más calienta. Y entonces, bueno, se corrió todo. Pero en el papel. Tenías un terreno que te permitía. Sí, y un terreno que en sí el jardín era tipo cancha de fútbol, con algunos sectores, es decir, el contenido... Con algunos macizos. Sí, había frutales, después había también árboles en el fondo que eran existentes. Acá siempre... Qué interesante que es este proyecto. Sí, la verdad que aparte muy lindo, mucha libertad, había huerta, frutales, el sector de pileta, pero después mucho verde para... Y te permitió, y el colega te permitió un juego entre la arquitectura y el verde. Sí, por lo que veo, por el manejo formal que hizo de la planta, ¿no? Sí, y bueno, estaba más pegado del lado... que sería el lado derecho. Sí, antes de correrlo. Claro, pero bueno, esa es la ventaja de trabajar en conjunto desde el papel. Y después otro tema que quería plantear es lo que necesitan las plantas, que es el suelo, que el paisajista conozca, ¿no? El suelo, el riego, el drenaje, la fertilización, la humedad ambiental también. Hay lugares que son muy secos y no podemos plantar especies que necesiten humedad ambiental.
Entonces eso es muy importante. Y después la relación que hay entre la obra de paisajismo y la obra de arquitectura, si pasás a la próxima, que es todo lo que necesitamos que pase por el contrapiso o que esté presente en diferentes sectores. Como si fuera un lecho nitrificante o una red de cañerías. No, eso se puede hacer, porque lo que yo dibujé un poco es el tema del drenaje, porque a veces si se acumula, no hay buen drenaje. Si no se hizo en la obra de arquitectura o no se plantea en la obra de arquitectura, hay una inundación sobre el terreno vegetal. Sí, no drena bien y no crece el pasto o no crecen otras plantas, pero hablándolo con la parte de arquitectura se pueden plantear y hacer drenajes en el suelo. Y aparte es importante que haya provisión de agua, que la bomba que se coloque sea acorde a los requerimientos de riego. Por eso es importante también que los diferentes rubros, por ejemplo de riego, entren a la obra antes de terminar las instalaciones. También los pases de cañería que necesita el riego. Entonces, o la provisión de agua. Esto es un estudio de suelo, bueno, una muestra, ¿no? Que una vez cuando yo tenía el programa de televisión. Claro, lo que es el terreno más arcilloso o el terreno... Claro, que en base también a eso, nosotros vamos a usar en el primer caso, que se hace como una palangana, eso es un... Arcilloso, no penetra el agua, entonces vamos a tener que usar árboles o plantas que tengan raíces más superficiales. Y para conocer lo que va... Es un terreno más permeable. Entonces ahí sí podemos colocar alguna planta que tenga una raíz pivotante. Y esto no es muy difícil de saber qué tipo de raíz tiene el vegetal, porque así como es arriba, es abajo. Las coníferas, que son un triángulo hacia arriba, la raíz es pivotante. Claro, es un... Sí. Es un... De acuerdo a la forma de la planta, de lo que nosotros vemos... Sí, la palmera, el tejido meristemático es, creo que la mitad de la copa, una cosa así, me explicaron. Sí, y es una pollerita. Sí, las palmeras tienen... Yo plantaba ejemplares de palmera y por ahí venía de 60 centímetros de diámetro por 40 de profundidad. Y sí, se agarran bien. Así que eso es sumamente importante. O sea, hasta acá hemos paneado sobre... Hablando en general, ¿no? Y ahora vamos a hablar en particular de lo que podemos encontrar en el maravilloso mundo vegetal. Dale. Porque te digo que hay plantas, yo digo, para alto mantenimiento, bajo mantenimiento, mantenimiento cero. Para si tenemos chicos que juegan a la pelota en el lugar, plantas que resisten los pelotazos, o plantas que son para lugares donde se va a disfrutar el paisaje, ¿no? Aparte se suma el aroma, los colores, es realmente... Sí, tiene su magia. Su mundo. Vamos a empezar, son seres vivos. Sí. Hay que empezar por ahí. Sí. Y hay que darle el tiempo de desarrollo y hay que darle lo que sería el mantenimiento, cosa que es típico que la gente dice, ay, no entiendo por qué se me secó. Y porque no la regaste, o porque no la cuidaste, o porque no la podaste, y necesita una poda de limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. De todas maneras, a ver, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué más preparaste? Acá. No, la primera... Ahí está. ¿Esa es la primera? Sí, Dale. Esta es la primera. Esto es... nosotros tenemos la posibilidad de crear espacios con diferentes usos en el espacio general. El tema del sol está, claro, o no está, pero podemos diseñar en un espacio que tenemos mucho sol, podemos diseñar sectores de sombra o sectores de transición, por ejemplo, como son las pérgolas, que realmente es algo que si hay lugar da un muy buen resultado. Y una vivencia muy especial. Sí.
y crea un ambiente muy... En la fotografía a la derecha arriba, ¿qué es? ¿Un abra? ¿Un espacio? Eso es un abra, en un jardín que tenía 100 metros de largo. Entonces la intención fue sacar la sensación de tubo. Claro, de la longitud. Porque tampoco era demasiado ancho, entonces era un tubo. Entonces se crearon lugares con todo un recorrido con formas circulares como para sacar ese tubo. Y se logró. La verdad que... es un trabajo muy lindo, hace muchos años. Me encanta el manejo formal del espacio en la de arriba a la izquierda, ¿no? Y el manejo de la sombra ahí. Que a veces cuando alguien empieza a protestar con el tema de los árboles, digo, recuerden cuando en verano los que estacionan en la calle se empiezan a pelear por el pedacito de sombra, ¿no? A veces hay gente que realmente es bastante necia al respecto. La vez pasada... estaba mirando una tontería de internet, decía, cuando usted coma, que es una aceituna, no tire el carozo. Yo miro, ¿qué dice? Y guardaba en una bolsita, entonces cuando vaya en la ruta, y cuando va en la ruta lo va tirando así, y la naturaleza se encarga de todo. Ah, seguro. Entonces que, no sé, pero yo que viajo a La Plata toda la semana, posiblemente tenga un bosque de aceitunas. Bueno, alguien va a disfrutar, qué bueno. Alguien va a disfrutar bueno. Esas sombras. Como además son terrenos casi vírgenes, porque nadie los... Claro. Entonces, estaciono el coche, camino unos metros, tiro aceitunas, palta, tiro todo. Dale. También nos da la posibilidad de crear sombra húmeda o sombra seca, ¿no? En el primer caso tenemos un verde debajo de los árboles, ¿no? Y eso tiene una humedad en el ambiente que no lo tiene el otro, que es un patio. Que proyecta sobre una especie, sobre un solado. Claro. Entonces, podemos crear diferentes ambientes con la elección de las plantas y los materiales que van a acompañar a ese material vegetal. La otra, por favor. También nos pueden marcar direcciones, como en este caso la entrada a una estancia o un camino o la arboleda de una avenida. Hay una zona de San Miguel, que ahora no me recuerdo el nombre, que un día fui a hacer una pericia. Fue un día de semana, o sea, fui, suponte, un miércoles a la mañana a hacer una pericia de una obra. Y entró, yo me acuerdo que llegaba por la 205, pegaba la Lemos y en vez de doblar hacia San Miguel seguía derechito y me metía en ese barrio que no me acuerdo en este momento el nombre, que es muy conocido. Y llego así de golpe, me paro y era una calle totalmente de robles. ¿Cómo se llamaba la calle? Los Robles. Claro. Hago otra calle, era que yo... las acacias y así la otra. Todas las calles tenían... Y alguien se había tomado el trabajo, pero no era una calle. Eran 15 cuadras o lo que fuese. Era una... De golpe paré el auto, me fui caminando en Solojarasca con una vivencia muy especial realmente de lo que estaba pasando, porque alguien había plantado eso que estaba seguro que él no lo iba a ver de ninguna manera, pero que trascendía el tiempo. Y realmente era interesante exactamente ver y analizar eso. Después voy a tratar de ubicar el nombre del barrio, pero era muy agradable el lugar. Era un barrio parque, evidentemente. Está abierto, no es cerrado ni nada por el estilo. Pero cuando mostraste la foto me acordé de esa imagen. A ver, ¿qué tenemos acá? Acá como que las plantas pueden ir acompañando los recorridos que uno pueda crear. Este es parte, hay dos fotos que son de ese jardín que viste, el Abra de piedra. Ah, claro. También se jugaron. El terreno de 100 metros. Claro. Y después también lo que es decir, lo podemos crear con vegetación, materiales, porque por un lado tenés el deck de madera, después los diferentes materiales que hacen al diseño de la casa, ¿no? O las paredes verdes también. Tenemos para acompañar... Sí, pero además tenés, por ejemplo, en la foto de la derecha, tenés el volumen de la planta que acompaña la curvatura del sendero. Claro. O sea, también no solo tenés
que acompaña la forma del sendero, sino la propia forma de la planta le está dando tonicidad, digamos la palabra. Eso. Y después, esto es, nosotros tenemos la posibilidad con la elección de la planta de hacer una imagen densa, rígida, o una imagen que se mueva con el viento, como son con el uso de las gramíneas, ¿no? Que para mí las gramíneas son para el campo o para lugares muy grandes, porque es realmente donde se luce. Después, abajo de la foto de las gramíneas, que aparte ya de su imagen es así, ¿no? Es movimiento, transparencia. Abajo tenemos como algo rígido, que es acompaña toda una entrada vehicular, y una hoja oscura, brillosa, con flores blancas perfumadas. Algo muy diferente en la otra foto, que lo que usé fue un borde de una planta que tiene floración, pero yo que la uso por el color de las hojas, que es variegado y tiene un contraste con el césped y también con la plantación que tiene por detrás verde. A mí me gustó, al principio cuando empecé a trabajar, trabajaba mucho con lo que era floración o colores, y después empecé más que nada a utilizar también el follaje, como los colores del follaje y las texturas del follaje. Hay plantas que tienen un brillo y parecen que le pusieron blem por encima, porque brillan. Otras que son más ásperas. Entonces, y aparte hay muchas plantas con las hojas variegadas, que ya de por sí son una nota de color, porque es importante que también uno conozca la variación que tiene la planta durante las estaciones del año, tanto en otoño como en invierno. O que decida colocar la florcita de temporada y sabe que van a durar lo que dure la temporada. Claro. Y es una nota de color que siempre alegra una vivienda. Por ejemplo. Pero también se puede diseñar con la misma floración, como que aparezca una floración en invierno en un manchón, en otros manchones o en otros sectores la floración de verano, o en un mismo cantero tener una variación de floración. Un matiz de colores. Claro. Matiz de colores y matiz de texturas. Claro. Y eso... ¿Y esto que estamos acá? Y acá es... ¿Más salvaje es esto? Esto es más salvaje, más con mucho movimiento. En el primer caso es una gramínea, pero en el segundo no. No les quiero dar los nombres, pues si no salir mareados, ¿no? Pero sí quiero mostrarles los diferentes efectos, las diferentes ambientaciones que se pueden dar. Pero en la de al lado a la derecha, ¿qué es? ¿Un mestán? ¿Qué son? ¿Nenúfares? ¿Qué es? No. Por la distancia no puedo ver bien. Sí, no. Son plantas con un borde muy, aparte del contraste de hojas, unas grandes por delante y todo lo que parece como una nube por detrás. No es una gramínea, es una que es muy conocida, pero esta es una variedad. Hay una planta que le dicen, se llama Asparagus, pero le dicen helecho, y esta es una variedad de esa, es muy muy plumosa, realmente es una belleza esa planta, no muy conocida, pero por eso es importante recorrer viveros también, ¿no? Porque en el vivero se aprende un montón. Como yo le digo cuando doy clases, si uno entra a un vivero y observa, no hay un sector que es en un interior, que ahí están las plantas que son tropicales y se cultivan para ambientes interiores. Después hay un sector con media sombra o una pérgola, que son aquellas plantas que no toleran el sol directo todo el día. Y después hay plantas que están al sol. Entonces ya uno al recorrer el vivero puede observar, porque acá se aprende más que nada. Aprende desde la práctica. Sí. Se aprende, aparte
las plantas como que hablan, ¿no? Hablan en el sentido de las necesidades que tienen. Bueno, no, de verdad. Yo a veces a mi huerta les hablo, ¿viste? No, Cuando no. las cultivo, al No. perejil le hablo, qué sé yo. Claro, no. Pero mira, por ejemplo... Soy viejo ya, ¿viste? Cuando empiezo a Claro, hablarle a las no, plantas no, que no, ya estoy no, viejo. no. Estos son códigos que tienen las plantas para indicarte qué es lo que le está pasando. Por ejemplo, una planta tropical Pero mi como... albahaca me conversa mucho, ¿sí? está claro, sí. No, a mí... El romero crece muchísimo, es un invasor ese. Pero Sí. bueno, a ver, sigamos, por favor. Sí. Si no me voy, porque yo soy un charleta y acá lo importante es lo que No, vos... no, pero mira, te quería contar una anécdota. Yo hice un mango de semilla, ¿no? Lo comí en Uruguay, lo envolví en una servilleta húmeda y llegué a Buenos Aires con la plantita de mango. Y los primeros años las hojas se ponían roja. Y eso es el frío, entonces lo entraba a la cocina. Después, con el tiempo, se fue aclimatando, pues si tiene algo las plantas Es que se adapta. que es un poder de adaptabilidad tremendo, la tendríamos que imitar, ¿no? Porque se van adaptando a las circunstancias. Y bueno, y un día dejó de ponerse rojo, entonces ya quedó afuera. Entonces hay determinados signos que indican qué es lo que le está pasando. No, pero a mí la vaca A me mí no me conversa. habla. A mí la vaca me conversa. Bueno, Bueno, sigamos, este es dale. otro ejemplo. Por ejemplo, con gramíneas o con enredadera y abajo unos helechos o con un fondo de pared con Sí. determinado color y el contraste con la vegetación. Es importante cuando hacemos una vegetación que acompañe las piletas o los estanques, hacer como lo más próximo que no tenga flores, porque después eso ensucia muchísimo. Esto también un poco para hablar del En una tema época cierta mantenimientos. persona había puesto unos abedules. Yo terminaba de limpiar la pileta, soplaba al viento y miraba la pileta y me quería cortar las venas. Claro. En esta casa que tengo actualmente, lo único que tengo es un jacuzzi de 4 metros más o menos, que lo limpio en 10 minutos y soy un hombre feliz porque no tengo que limpiar más pileta de natación. Por favor, no sigamos el tema porque Bueno. me acuerdo de los abedules, soplaba Claro. el vientito, terrible. Sigamos. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Esto? Y estas para mí puse 3 ejemplos nada más, ¿no? Estas dos, para mí son plantas arquitectónicas, plantas con una estructura especial, una presencia, es decir, cuando están, hay varias plantas que tienen esa presencia, que son ideales para hacer un punto focal, o si queremos en un ambiente que la persona entre y lo primero que vea... son ideales. En la próxima, dirigir la mirada. Claro. Y aparte pueden ser, hay plantas verdes, grises. Ay, qué linda Esto que es una belleza. No es una palmera. No, yo lo sé. Y realmente donde esté plantada o mismo en interior, en una maceta, realmente va la mirada porque tiene presencia. Es muy fuerte. Sí, para mí son plantas arquitectónicas. Acá esto ya es una clase lo que estás dando acá, ¿no? Sí, pero lo puse porque también es importante ver la estructura que tiene el árbol o la planta, porque de acuerdo a esa estructura nosotros vamos a poder lograr ese efecto que queremos en el diseño del espacio. el diseño. Por eso es muy importante observar. Este material te lo pueden pedir, porque yo acá te lo voy a dejar en el programa, pero si alguien quiere verlo más en detalle, Sí. se lo podemos facilitar. Sí. Dale, sigamos, Jorgito, por favor. Acá hay otra, más que nada en el hay tema... Hay varias, por este. Sí, porque en el tema árboles, yo les tengo mucho respeto a los árboles, ¿no? Es decir, de acuerdo al espacio, plantar el árbol, porque Lo único que aprendí es primera magnitud, segunda magnitud y tercera magnitud. Eso es lo único que yo aprendí de los árboles. Bueno, y es así. Entonces, no solo que es de primera magnitud, segunda o tercera por el tamaño, sino también ver que tenemos árboles que son piramidales, árboles que son con una copa ovalada, otros que se extiende la copa, que son ideales para sombra.
Entonces, o árboles que la copa empieza a 3 metros y otros que empieza desde abajo la copa. Entonces, ir viendo qué era lo que nosotros necesitamos para ese espacio que estamos diseñando. La verdad que tenemos para la próxima, tenemos para elegir formas y tamaños. Entonces, es como, más que nada en el tema árboles. Porque muchas personas dicen, no, pero con lo que tarda en crecer, sí, pero una vez que se plantó es importante que... No, y tratar de preservarlo. Tengo una pelea con un cliente porque tenemos una palta en el fondo del edificio que estoy haciendo. Son 2 cocheras que me lleva la palta. Claro. Pero la palta debe tener por lo menos unos 20 metros de alto y una copa de 15 metros. El tamaño de las paltas parece una pequeña calabaza gigante. ¡Qué rico! Pero sí, pero pues resulta de que ¿qué hacemos con la palta? Sí, es todo un tema. Es todo un tema. Yo soy de los que hay que mantener la palta. Creo que el edificio se va a vender más caro con la palta. Sí, igual el tema es también que las personas, porque muchos hacen las plantas y después las ponen, pero pegada a la pared. Y como yo digo, las plantas no forman fila contra la pared, pues tienen desarrollo. Entonces, es un tema. Sí, aparte está lo otro que yo llamo manos arriba. O sea, viste que todas las plantas están todas así, como los podaron derechito de abajo. Claro. Sí, ¿por qué? A ver, ¿qué tenemos acá? Y acá tenemos una combinación de colores y formas, ¿no? Son arbustos. Arbustos y especies. Sí, y árboles por detrás, ¿no? Como la escala. Qué linda la foto de la derecha, mujer. Sí, eso es un estanque. Y aparte es importante que lo tengamos en cuenta que todo el material vegetal también es una provisión de oxígeno al lugar y a nosotros. Nosotros formamos una simbiosis con las plantas. Nosotros necesitamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, sí, ¿no? Claro. Y las plantas toman el dióxido de carbono y emanan el oxígeno. Yo creo que hay una falla cuando nos enseñan fotosíntesis en el colegio. Y en la deforestación salvaje que se hace para la explotación sojera en algunos casos. Pero no voy a entrar en ese tema porque politizo el programa. Sí. A ver, ¿qué sigue? Y yo me pongo a llorar también. ¿Qué es esto? Y acá esto es nosotros, es decir, todo el espacio exterior tiene límites, tanto verticales como horizontales. Muchas veces esos límites verticales y horizontales, trabajados nada más que con lo que es la construcción, el cemento, ¿no? Los materiales inertes, crean una isla térmica. Acá son espacios que se calientan y que son las 9 de la noche y siguen estando calientes. No bajo la temperatura. No. Entonces, bueno, es importante que se tengan en cuenta porque aparte son por ahí espacios que son que no se pueden realmente disfrutar. Entonces, podemos crear espacios ya desde el proyecto cuyos límites sean tapizados en verde, que no es necesario hacer paredes verdes, sino por lo menos prever el espacio para plantar enredaderas adecuadas al lugar o arbustos. Entonces, se convierten en espacios que se pueden disfrutar hasta realmente. Simplemente con el solo mirarlos directamente. Así es. Porque hay enredaderas que tienen. Hay una que me encanta que es la que estaba en el ferrocarril, me acuerdo cuando yo era chico, que cuando caía las flores caían como en cámara lenta. No me acuerdo en este momento el nombre. ¿De flor azul? De flor sí medio violácea. Sí, la hipomea. La hipomea, gracias. Sí. Me encantaba esa. Y de golpe está una que yo odio, que es la enamorada del muro, que me destroza paredes, pero bueno, no importa. Claro, pero bueno, ese es pariente del gomero y del ficus. Entonces, bueno. Por eso es importante conocer ¿Qué influencia tiene este cambio climático, que nosotros en un clima templado, hoy prácticamente estamos en una situación cuasi subtropical, en este tipo de especies como los ficus, que la gente planta alegremente y después se encuentra que tiene un árbol inmenso porque tiene una temperatura que ahora le permite desarrollarse?
Es que, mira, yo la primera vez que había ido a Miami, hace unos cuantos años atrás, acá se plantaban los ficus en el interior, se tenían en el living, en una maceta. Sí. Y yo voy a Miami y digo, wow, no los había visto nunca así gigantes, por el clima tropical. Cuando entraste acá al estudio tuviste un problema con la puerta, ¿no es cierto? Sí. Bueno, te voy a explicar qué es la raíz del ficus que estaba ahí, que me levantó el piso, y ahora tenemos que o levantar el piso o pasarle la moladora a la puerta del estudio. El ficus tiene raíces superficiales, igual que el famoso gomero que se plantaba en determinado momento. Entonces acá se trajo el ficus como planta de interior, pero el clima fue variando. El clima cambió, claro. Y entonces ahora empezó a crecer el ficus y fue a parar a la vereda en muchos lugares y fue un desastre. Realmente es un desastre, igual que lo plantó en un jardín. Y después se queda. Bueno, yo esa experiencia la tuve. Bueno. A ver, ¿cuántos minutos nos quedan? ¿Faltan 15 para terminar? Estoy venía calculando el tiempo, dale. Pasó. ¿Qué es esto, creo? Perdón, vamos por atrás, ¿qué es? Esto es un patio donde hay un tratamiento de paredes verticales, de un lado con una enredadera, pero que crece muy lentamente y que no es de un crecimiento extraordinario, rápido. Entonces se armó como columnas con esa enredadera. Después se plantaron 2 árboles para formar el plano horizontal. Este patio se veía desde el escritorio de la persona y después desde el comedor. Es una casa muy, muy interesante. Entonces se buscó un árbol que tiene los 12 meses del año interés, porque en otoño toma ese color rojizo. Se le implantó orquídeas para el momento de invierno que está pelado, y después, bueno, durante el verano está con hojas verdes. Porque era lo más interesante que tenía ese patio, aparte de lo que ve pintado en celeste, era un estanque con agua en movimiento desde abajo. Entonces, es decir, hay todo un tratamiento tanto vertical como horizontal y que acompañe los ventanales de ambos lados de la la prolongación casa. Del disfrute del exterior estando tranquilo adentro, ¿no? Sí. Seguimos, por favor. ¿Esto? Y acá es diferentes formas de dar límite al lugar, ¿no? Puede ser con una pared revestida con enredaderas, ahí está tu enamorada del muro. Puede ser con plantas como el formio o como las que están arriba, que son gramíneas. Si pasas la otra, son diferentes formas. Acá tenemos árboles o tenemos como la planta esa que... ¿Qué son, álamos? Sí, que son para lugares grandes, porque otra cosa que tenemos que ver también es cómo la planta crece o qué tipo de raíz tiene. O sea, hablamos del ficus. Estamos hablando de los límites de los espacios. Acá. De los espacios. Si pasas la otra... También los límites del espacio se pueden completar con otros materiales, como son los postes o diferentes... sí, donde mezclas textura y distinto material, pero dándole un límite también a la vegetación, ¿no? Sí. O direccionándola. Sí, o acompañándola, porque en el primer caso hay 2 tipos de jazmines, y en el segundo están los postes y un jazmín que muchas veces se planta. Ese es el blanquito muy perfume del jazmín del país. Del país, que le dicen, o jazmín chino. Pero tiene una particularidad que muy perfumado y es muy rico. Muy perfumado, en diciembre es una belleza, pero siempre hay que acompañarlo en la plantación si se van a poner solo o sobre una reja y queremos que haya una
cortina Que es una cascada que cae. Sí, pero aparte que el que quiere formar tapar esa mirada desde el exterior o que sea un borde todo denso, con ese jazmín no lo logra porque siempre sube y se desarrolla arriba. Tengo una Fénix Robellini al lado de mi casa, sí, cuyas ramas, que viste cuando secan, tiene unos pinches bastante particular. Sí. Pero este jazmín se trepa a la Fénix. Sí, sí. Es una palmera porque inmensa. Busca arriba. Es una palmera inmensa. Sí. Yo la he tenido en mi casa, en esta no. Pero tengo un vecino con una Fénix Robellini de un lado y otro vecino con otra Fénix Robellini a 50 centímetros de la medianera. En algún momento me quedaré sin pareja, me imagino. Pero bueno, no importa, seguimos, sí, dale. pero es importante acompañar el... Pero lo que decís es cierto, porque él va arriba. trepa. Sí, sí, sí. Y muchas veces se planta en una reja y queda toda la reja a la vista de los vecinos. Y él está en el borde superior. Bueno, también puede ser... Nos quedan unos minutos, dale. Sí. ¿Qué estamos viendo También acá? estas son cortinas que se hacen, pero por eso es tan importante la conexión del arquitecto con el paisajista o especialista en espacios exteriores, el trabajo en equipo, ¿no? La próxima, acá es una... una es también se forma una cortina vegetal, pero con macetas del lado interior. Y la otra es acá un edificio vecino que lo hizo un colega y amigo mío, donde muy lindo, que está acá en la Avenida San Martín. Sí. Excelente. Sí, Daniel. Y esta planta, ¿quién lo hizo? Daniel Martín. No lo sabía quién lo había hecho, pero es muy bien logrado y el manejo de la parte paisajística también. Sí, él hizo la parte de paisajismo. Después es importante también todo el tema de los colores, ¿no? Porque tenemos una paleta de colores con las diferentes plantas. Estas son todas trepadoras, pero con diferentes comportamientos. Algunas tienen zarcillo y se van enroscando, otras se adhieren a la pared. Algunas son de hojas perennes y otras son de hoja caduca, pero tienen un interés muy especial en el cambio de color otoñal. Otras también, como la glicina, se pueden manejar como arbolito y son también, se usan mucho como tapizante de pared y también para pérgolas. Y también lo que hay que tener en cuenta es el momento de la floración. Hay floración de otoño, floración en las cuatro estaciones. Tenemos un clima muy particular que permite ver las 4 estaciones claramente, ¿no? Sí. Y aparte las plantas que tenemos la podemos tener. Aparte es importante, yo he tenido clientes que en verano no estaban. Entonces, bueno, diseñaba el jardín como para que esté bien los 12 meses del año, pero que el interés floral sea en invierno, porque en verano ellos no estaban. Eso también hay que tener. Vamos cerrando, no sé si te quedó mucho, porque... No, después las superficies horizontales, inferiores, que es importante que sean absorbentes, ¿no? Con césped o con cubresuelos. Acompañadas por piedras. Hay una variedad espectacular de recursos. Sí, pero es importante porque nos ahorramos el impacto y la erosión del suelo con el agua de lluvia, mismo para que tenga buen drenaje el lugar. La plantación de árboles también, es como que lentifica la caída del agua. Entonces, un espacio sin plantas no tiene nada que ver con un espacio creado con plantas, ¿no? Cualquier obra que terminamos y que todavía está en la obra gruesa, pero no está terminada. Claro. Y ya podríamos ir suspendiendo un poquito el PowerPoint. Volvemos al estudio. Jorge, por favor. Excelente, me encantó la paleta de colores última, me encantó. Sí. Vos tenés mucha experiencia. Vamos, pero antes que nada, pues si no me va a retar y la quiero mucho, a quien nos presentó. Bueno.
Bueno, a Virginia Laboranti. Sí. Le mandamos un cariño enorme. Sí, una colega divina, hermosa, aparte muy trabajadora. Siempre se paraba y yo soy paisajista, decía, y no se acuerdan de nosotros en el colegio. Bien, y después estaba Marta Ibarborde. Sí, también. Bueno, debe estar mayor ya, grande. Sí, sí. Bueno, a ver, me quedan más cosas para preguntarte y creo que esto fue como un disparador lo que estás planteando. Me gustaría volver a hacer un programa contigo sobre un tema en particular, por ejemplo, palmeras, ¿no? Que es todo un tema. Sí, porque además uno dice palmeras y se encuentra que hay no sé cuántas especies que son tremendamente utilizables en el diseño. Y lo otro, esta semana vos tenés... perdón, Jorge, hay un videito que yo hice hacer. ¿Lo podemos ver? Es simpático. Sí, muy lindo quedó. Lo hizo Nati Bisone, que es una diseñadora que tenemos trabajando con nosotros en la Mutual, que va a dar el seminario de vidrieras y el Virtual Merchandising. Bueno, esto es un videito que hizo para esta charla, pero esta semana vos tenés un seminario que es... De jardines comestibles y huertas. ¿De qué vas a hablar? Más allá de mi albahaca que me habla... Bueno, acá... ¿Sabés cómo me van a tomar el pelo con la albahaca que me habla? Imagino. Mañana. La vas a extrañar en invierno, que no está. Sí, pero me habla perejil, no te preocupes. Bueno. Si no, es la conjunción del paisaje más la producción de alimentos. Entonces, tenemos en un espacio, lo podemos crear con plantas comestibles o plantas que nos sirvan como té o como desparasitante, como también que ayuden porque atraen me salen bichitos, insectos polinizadores. Es todo un conjunto, es decir, ¿por qué crear cada vez un menos ecosistema. mariposas, puede ser? En mi casa tengo muchas mariposas porque tienen las plantas que necesitan. Antes, ¿qué hacían todos? Se mudaban a una casa y lo primero que plantaban era un limonero. El limonero tiene una mariposa. Ignoraba. Sí. No, la del mundo de las mariposas es... Bueno, entonces te pido, las palmeras y las mariposas. Bueno. Dale. Bueno, a ver, esta semana el jueves vos tenés... el jueves. Son 3 virtuales y una presencial. Sí. La presencial va a ser de práctica, vamos a sembrar, repicar. Yo pues con la pandemia me puse a hacer mi huerta como un tema terapéutico y hoy le hablo a la albahaca y entonces no tengo problema. Y me peleo con las babosas. Bueno, es otro tema. Ese es otro tema. Bueno, a ver, Ceci, ¿te quedó algo? Sí, puedo estar hablando un montón. A mí me queda algo. En realidad no es para vos, es para ustedes, las señoras. Porque ese universo de los jardines, los hombres, cuando nosotros estábamos en la facultad y hacíamos una perspectiva, ¿qué le poníamos? Poner un poco de verde así, ¿viste? Era un poquito de camelo y chao. Era cuando dibujábamos a mano alzada, ya no estaba toda la tecnología actual. De la misma manera que cuando alguien hace una casa debe consultar a un arquitecto, cuando hacen un jardín tiene que consultar a un paisajista. Porque todas las señoras piensan que saben sobre jardines y después termina un muestrario de plantas y una situación no orgánica y no disfruta. Y a lo mejor con el mismo dinero... Perdóname que esto es re importante. Porque te di pie. Sí, pues es un tema tremendo, porque tengo muchas personas que en determinado momento, después de varios años, llaman y yo me encuentro con plantas que se plantan cada 1,70 m, 1,80 m por el desarrollo y ahí yo las veo plantadas cada 30 centímetros. Me dicen, le consulté al viverista, pero el viverista vende plantas. No, y además te quiero vender muchas plantas. Claro, entonces, bueno, plantas chicas y pegadas una al otro, claro. Después es realmente un problema enorme. Por eso, perdón, este mensaje, cuando
Si ustedes entran en mi WhatsApp va a ver mejor con un arquitecto, dice. ¿Sí? Claro. Cuando entren a hacer jardines, mejor con un paisajista o con una paisajista, si no las chicas de género me cascan. Pero esto es importante porque a veces uno mal asigna los recursos, porque los recursos en este tipo de cosas pueden ser graduales. Claro. No necesariamente tienen que disponer de todo el patrimonio para invertir en un jardín, lo pueden hacer. Las cosas que hace Cecilia, que son realmente maravillosas, hay lugares que realmente me quedaría estar horas ahí, está bárbaro, y evidentemente la persona que lo hice tenía capacidad económica. Pero si uno va a ocuparse en su propio hogar o en su propio balcón, que es una extensión, fíjate la pandemia y lo que valió un balcón, por eso, un poco este tema casi es un mensaje de mucha salud. ¿Algo más, Ceci? Sí, para mí el paisajismo tiene que ser un ítem más de la obra de arquitectura. Yo creo que tiene que entrar en el campo de la cultura y en las necesidades de nuestros clientes, porque ya la mochila del arquitecto es grande. El cliente es el primero que tiene que percatarse que al disponer semejante parque o jardín debe trabajarlo de cierta manera, porque si no, si él no le nace la necesidad, bastante difícil, es como imponérsela a la fuerza. Sí, en el sentido, por ejemplo, en los country que van y después se encuentran que tienen que marcar los límites del terreno porque están expuestos a los vecinos o a una calle. Entonces es un tema... Y en la pampa húmeda es todo un tema. Sí. En la pampa húmeda todo. Bueno, la semana que viene me voy a encontrar nuevamente con ustedes, programa 105. Me voy a ir a Ecuador. ¿Me puedes pasar? Vamos a visitar a un arquitecto que realmente me ha deslumbrado, que es Tommy Schwarzkopf. Tommy, el otro día hablábamos por teléfono con él y me mandó 37 edificios del porte de lo que estoy hablando acá. Realmente un hombre con una calidad impresionante. Y va a ser un placer hablar con una persona que está asociado a los mayores estudios de arquitectura en el mundo. Le está cambiando la cara a Quito sin perturbar la imagen patrimonial e histórica de Quito. ¿Está? Y es importante porque la vez pasada cuando hice un programa con un amigo que es Cristian Biese, que le mando un gran cariño, lo quiero mucho, joven arquitecto, 44 años, tiene una alameda impresionante profesional, que está por hacer un edificio de 150 metros de altura en Ecuador ahora, la torre Maximus creo que se llama. Unos me criticaron y dije, pero esa no es el patrimonio de Quito, Ecuador. Y le digo, pero si las vas a ver a Dubái están bárbaras. O sea, los muchachos de acá de Latinoamérica no tienen derecho a disfrutar esto. Todo en su medida y armoniosamente, como dijo alguna persona mucho más inteligente que yo, puede fluir y mostrar que la vida y la arquitectura puede elevar la calidad de vida. Señores, la semana que viene, Ecuador, su nueva arquitectura, y vamos a hablar, obviamente, a la distancia, con un gran arquitecto de primer nivel internacional, Tommy Schwarzkopf. Gracias por todo y nos vemos. Gracias, Ceci. A vos. No, a vos. Lindo tenerte acá. Y te comprometo con las palmeras y con más, ¿qué era más? Mariposas. Y las mariposas, sí, esos. Y no nos olvidemos de las abejas. Gracias a todos, un cariño grande. Hasta pronto. Y no se olviden, como dice mi amigo Tazo, de suscribirse y apretar la campanita.